Buenas tardes, queridos compañeros y querido docente. En este momento les estoy presentando nuestra diapositiva o nuestra exposición, la cual le vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar sobre el nivel de comprensión lectora, enfatizándonos en el nivel de organización. Como todos saben, el nivel de organización en la comprensión lectora es un análisis. Quienes van a dirigir esa exposición el día de hoy son Eli Díaz, Joel Rojas, Néstor Castro, Fernando Buenada y mi persona, Chelsea Mejía Daza. En el momento les voy a dejar con mi compañero Néstor Castro, que les va a hablar sobre el concepto del nivel de organización en la comprensión lectora. Buenas tardes, compañeros. En el día de hoy les voy a hablar sobre los niveles de comprensión lectora. Específicamente nos enfocamos en el nivel de organización. Pero antes de definir qué es un nivel de organización, quiero dar el concepto de lo que es un nivel de comprensión lectora, para que les quede claro el concepto y así tengan claro para qué sirve y cuál es su definición. El nivel de comprensión lectora es el grado de desarrollo que alcanza el lector en la obtención, procesamiento y evaluación, aplicación de la información contenida en el texto. Incluye la independencia, originalidad y creatividad con que el lector evalúa la información. Ahora les voy a hablar sobre los modos de organización textual. Los modos de organización textual son tipos básicos de prosa que expresan diferentes formas de representar la realidad y que permiten, por un lado, la organización global de los contenidos y definen el carácter del texto de manera explícita, ya sea en un texto narrativo, informativo, descriptivo o interrogativo. Muchas gracias, compañeros. Buenas tardes, instructora y compañeros. A mi compañero y a mí nos tocó elementos del nivel de organización. Los elementos del nivel de organización se trata en ordenar elementos y vinculaciones que se dan en el texto. Se trata de organizar de manera lógica la información contenida del texto leído. La lectura se puede organizar detallando la información de la siguiente manera. Primero, hacer resúmenes, ordenar y reduce la información del texto leído de manera tal que se refleje solo lo esencial. Segundo, realizar síntesis. Al igual que el resumen, reduce la información del texto, pero utilizando palabras propias. Ahora lo dejo con mi compañero, Fernando. El tercero, para detallar la información, sería hacer esquemas que convierten la información en lista de acciones que se relacionarán por medio de flechas con las ideas agrupadas según lo sucedido. El cuarto, hacer mapas conceptuales, ordenar las ideas principales en cuadros que se relacionarán por medio de flechas con las ideas secundarias encontradas. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeros e instructora. Mi nombre es Joel Rojas y les voy a hablar sobre las principales técnicas del nivel de organización. Comenzamos diciendo que todas las técnicas señalan caminos similares para llegar finalmente a la selección de ideas e interpretación del mensaje al que se quiere llegar. A. Examen de un libro. Consiste en la observación panorámica del libro para formar una opinión acerca del contenido. Esta observación se logra leyendo el índice general y el prólogo. Segundo, formular preguntas. Estas preguntas se formulan con base a los índices, subtítulos y epígrafes. Tercero, leer. Se deberá adoptar una posición adecuada. Se podrían subrayar las ideas principales y consultar las palabras desconocidas en el diccionario. Cuarto, repasar. Se sugiere que el lector repita con sus palabras el contenido. Si lo hace, puede estar seguro de que ha asimilado la lectura. Los dejo con mi compañera Chelsea Mejía, que le va a hablar sobre otra técnica del nivel de organización. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Chelsea Mejía Daza y les vengo a hablar sobre la segunda técnica, que es lectura de comprensión, que es aquella que un texto permite captar el contenido de este, es decir, sus enunciados nucleares y sus jerarquías conceptuales.
Toda lectura en sentido estricto debería ser lectura de comprensión. Significa que su finalidad es el significado de las palabras que describen los objetos o las ideas. En el momento lo dejo con mi compañero Néstor Castro. Buenas tardes, compañeros. Ya hoy también les voy a hablar sobre dos de los indicadores: captación y establecimiento de relación. Se denomina captación al acto y el resultado de captar. Este verbo, por su parte, puede hacer referencia a seducir o cautivar a alguien, o percibir o recibir algo. La idea de captación suele utilizarse para aludir el proceso que se lleva a cabo con el objetivo de ganar la simpatía o la voluntad de una persona, en este caso del lector. En toda aquella información que explica, describe o caracteriza un hecho, acontecimiento o personaje o cosa que forma parte del total del texto de una lectura. El siguiente indicador del que les voy a hablar el día de hoy es resumen y generalización. El resumen es una estrategia para desarrollar la comprensión lectora. Pretende que los maestros y maestras de primaria reconozcan al resumen como una estrategia que les puede ser útil para trabajar la comprensión lectora de sus estudiantes. La generalización es una estrategia de pensamiento perfectamente aplicable a la lectura. Consiste en abstraer lo que es característicos de muchos elementos, permitiendo que pueda formar un concepto único que lo incluya a todos. Este ejercicio se basa en el análisis y comparación. Requiere de mucha atención para que no se deje por fuera ninguna característica esencial de cada elemento del texto. Buenas tardes. Bueno, yo vengo a leer sobre el indicador que identifica a los personajes principales y secundarios a nivel de organización en la comprensión lectora. Bueno, los personajes principales son el centro de la acción, los que llevan la voz cantante, y cumplen como función decisiva para el curso de la narración. Sus características son que sufren cambios a lo largo del proceso narrativo, poseen un móvil para sus actos y sus acciones pueden provenir de un deseo, de un temor, de una necesidad que les obliga a luchar contra las circunstancias, pero no tienen que ser heroicos. El lector se siente atraído por estos personajes incluso aunque su conducta no sea heroica, y se produce una identificación emocional entre ellos y el lector. Las historias del personaje principal o protagonista dominan la acción. En los personajes secundarios, apuntando a la historia de los personajes principales, no son sus propias historias. Y sus funciones son que hay protagonistas de subtramas, que son los brotes que crecen alrededor del tronco principal, y apenas evolucionando, que si lo hacen, son movidos por las circunstancias y no por la voluntad. Y muchos personajes secundarios van apareciendo aquí y allá y son utilizados por el escritor como fondo de la narración, y poco definidos y no llegan a poseer una entidad propia, aunque pueden representar algo. Y su misión es dar vida al entorno. Ahora en este momento lo voy a dejar con mi compañero Joel Rojas, que les va a hablar sobre el recordamiento de una secuencia. Ahora les voy a hablar sobre el último indicador del nivel de organización, recordamiento de una secuencia. Este indicador consiste en identificar y ordenar hechos o pasos según cómo sucedieron en el texto. Los textos narrativos y algunos informativos incluyen información sobre una serie de hechos o pasos. El lector necesita identificar no solamente los hechos o pasos, sino el orden en que sucedieron para comprender mejor el texto.